comenzar. Em, sí. Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva formación online que desde Trox Academy hemos organizado. Mi nombre es Yolanda Suñén, soy la responsable de marketing y comunicación de Trox España, además de la coordinadora de las actividades de nuestra academia. Hoy iniciamos la temporada de formaciones en la que os planteamos la primera de las 3 sesiones que configuran nuestro monográfico sobre calidad de aire interior. Un bloque monográfico en el que describiremos los nuevos criterios de ventilación y calidad de aire recogidos en las normas EN 16798 y que modificarán el reglamento de instalaciones en los edificios, y en la que también hablaremos de componentes y sistemas propuestos para garantizar el cumplimiento de estas normas, y en donde también hablaremos de la calidad de ambiente en los locales ocupados. El seminario de hoy, como os decía, es la primera de 3 sesiones. Hoy nos centraremos exclusivamente en la parte de normativa. Como sabéis, Trox España cuenta con una amplia experiencia y conocimiento avalado con más de 50 años de trayectoria en el desarrollo, fabricación y distribución de componentes de ventilación y climatización para instalaciones. Javier Aramburu, director técnico de Trox España, es el encargado de conducir el web seminar de hoy. La sesión aproximadamente durará unos 45 minutos. Aquellas dudas que podáis tener a lo largo de la exposición de Javier, podéis planteárnoslas a través del chat, que yo le iré leyendo a Javier según vayamos pasando de temática en la presentación. Yo, por mi parte, no quiero extenderme más. Voy a dar paso a Javier a que comience su exposición. Estamos grabando esta sesión, y tanto la sesión grabada como la presentación con los contenidos los subiremos a nuestra página web en el apartado de MyTrox, desde donde todo aquel que esté registrado en esta plataforma podrá acceder y descargárselo. No solamente la sesión del día de hoy, sino cualquier formación que desarrollemos desde nuestra academia. Yo por mi parte me despido. Javier, cuando quieras, puedes empezar. Pues buenos días y muchas gracias a todos. Volvemos a intentarlo, pero esta vez con éxito. Y vamos a dedicar estos 40 minutos, 45 minutos a hablar de un tema que muchas veces parece un poco pesado, que es la normativa, pero que yo creo que nos interesa bastante en este caso, de las exigencias en ventilación de edificios. La presentación está dividida en 4 puntos. Uno es la importancia de esta norma UNE, la 16798, y sus guión 1, 2, 3, etcétera, hasta el final. La estructura de la norma, cómo entender esta norma, cuál es el alcance, a qué edificios afecta, cómo se establecen los requisitos en cada uno de sus apartados. Y luego ya hablaremos de lo importante del centro de la jornada de hoy, que es de los parámetros de ambiente interior y los requisitos de eficiencia, que ya veréis que no es toda la norma es mucho más amplia, pero lo que nosotros nos queremos centrar es en la parte que afecta a la ventilación, porque luego también afecta al cálculo de cargas internas, a la eficiencia de equipos de producción de frío-calor, etcétera. Ahí no nos vamos a meter, nos metemos exclusivamente en la parte de ventilación. Bien, pues esta norma, la N16798, con todas sus normas asociadas, lo que hacen es derogar, de alguna manera. Sabéis que no son normas obligadas, con lo cual no es que sea una derogación, pero anular, vamos a decir, otra serie de normas que ya existían, normas europeas también, en las que se basa el RITE actualmente, ¿no? En parte de ello, ya sabéis que hubo en julio hubo una adaptación para compensar o para resolver algunas contradicciones que había sobre todo con la parte de requisitos de diseño ecológico, pero que no se ha hecho una remodelación completa del RITE, ¿no? Pues el RITE se basaba en estas normas, la 15.251 para el ambiente interior, en la 13.779 para la parte de eficiencia energética, en la ventilación la 15.241. Bueno, ahí veis, os he puesto solo 5, pero que son las 5 que más atañen a esta parte. Lo que ha hecho el grupo de desarrollo, el grupo de trabajo de las normas de CEN, es hacer una única norma en la que se recogen
todos estos aspectos relacionados con la ventilación y los sistemas de climatización en edificios, ¿no? Eficiencia y ventilación en edificios no residenciales es el título genérico de todo el conjunto de normas. Bien, como os digo, la primera importancia es que esas normas que anula y sustituye esta norma eran la base para los dos bloques importantes del RITE, las instrucciones técnicas de bienestar e higiene 1.1 y las instrucciones técnicas 1.2 de eficiencia energética. Luego tenemos las de seguridad, que es el 1.3, pero ahí no hablamos de otras normas, no de estas. Nosotros nos centraremos en estas dos partes. Por otro lado, es una norma EPB. Esa norma EPB, que es una norma dentro de la Directiva de Eficiencia Energética en los edificios, con sus siglas EPBD, ¿no? Esa directiva, pues es una norma que lo que intenta es unificar el mercado de la construcción europeo, es decir, que no haya distintos procedimientos y distintos criterios a la hora de establecer la eficiencia de estos sistemas y la eficacia de estos sistemas en los edificios. No los hace iguales todos, pero sí establece un marco igual, un marco idéntico para todos los países de la Unión Europea. De esta manera se reduce el coste de desarrollar normas en cada país porque la norma está desarrollada para todos los países, se fija una estructura modular de la norma en la cual luego los distintos reglamentos como el RITE pueden coger parte de los módulos o la totalidad de los módulos para componer el reglamento y fija los parámetros a controlar, no fija las exigencias. En el anexo A, que es el que tienen todas las normas EPB, tienen un anexo que las tablas de lo que hay que fijar, que lo que hay que controlar, están en blanco. Entonces, lo que fija es los parámetros que hay que controlar, fija el marco o el rango en el que los podemos controlar y qué exigencias de seguimiento y de control tienen esos parámetros, pero no fija los niveles de exigencia. Los niveles de exigencia los debe fijar cada país. Y luego hay un anexo B en el cual están ya establecidos unos niveles de exigencia como de referencia. Es decir, el país podría poner los suyos dentro del anexo A o podría utilizar los del anexo B que ya están rellenados. En esta presentación, lo que yo voy a utilizar son los valores del anexo B, porque ya están rellenados y también lo más habitual será que lo que se exija cuando se introduzca estos en el reglamento del RITE, pues sean los niveles de exigencia de referencia, ¿no? los que están puestos en el B actualmente en la norma. Bien, veis, aquí os pongo las 18 partes de la norma. En cuanto a la estructura, veis que tenemos las partes impares, vamos a decir, ¿no? Parte 1, 3, 5, son las partes que requieren las descripciones y las exigencias, y las partes pares son interpretaciones sobre las anteriores, donde se dan más ejemplos, se establece cómo se da con más profundidad explicación sobre los criterios, sobre los parámetros del anterior. Nosotros vamos a fijarnos en la parte 1 y 3, como he dicho antes, las partes que vienen posteriores no, porque son las que establecen los valores para las instrucciones técnicas del ambiente interior, parámetros de ambiente interior, el confort, vamos a decir, los parámetros de confort que solemos decir en las presentaciones, y en la parte 3 los requisitos de eficiencia para estas instalaciones. O sea, que tendríamos la parte de confort en la parte 1 y la parte de eficiencia en la 3. Bueno, entonces ya, fijaos, ya todo lo que he dicho que era menos importante ya lo hemos recorrido. Ahora ya empezamos a hablar ya de la media hora sobre los requisitos de ambiente interior y luego hablaremos de eficiencia. En los requisitos de ambiente interior se establecen 5 requisitos, 5 parámetros a controlar. El ambiente térmico, la calidad de aire interior, la humedad, la iluminación y el ruido, que os sonará porque es muy similar a lo que se establece en el reglamento actualmente, ¿no? Recordaos que el reglamento es un documento
básico del Código Técnico de la Edificación. Si estamos hablando de edificios residenciales, etcétera, tendríamos que ir al Código Técnico de la Edificación. Bien, vamos a desarrollar cada uno de ellos. Ambiente térmico. Como las veces anteriores, se basa en los índices PMV y PPD, es decir, el porcentaje voto medio de voto de las personas insatisfechas, y establece unas temperaturas de funcionamiento, unas corrientes máximas de aire, la temperatura radiante y la temperatura de las superficies. Entonces, en función de la categoría de edificio, lo tenéis abajo a la izquierda, podéis ver en la categoría, bueno, el objetivo que buscamos de personas insatisfechas, nos establecen unos valores de temperaturas, en este caso, y luego posteriormente de velocidades, de aire, etcétera. Lo tenéis abajo, os he marcado el 2, aunque realmente lo que habitualmente se busca es la categoría 3, es decir, que el porcentaje de insatisfechos previsto sea inferior a 15%. Os he marcado la del 2, que es inferior a 10%. Y entonces, para edificios, es lo que más nos dedicamos nosotros, y entiendo que también vosotros desde vuestras empresas, que son de terciario, oficinas y recintos con actividad similar, que viene en la parte 3 de la tabla B5. Veis que el rango de temperaturas está entre 20 y 24 y para calefacción, y entre 23 y 26 para refrigeración. Lo que se nos indica, que no lo he puesto aquí, es que se utilizarán, la norma dice que se utilizará 20 grados para el cálculo como temperatura interior para el cálculo de las demandas de calefacción, y 26 grados como cálculo para las demandas de refrigeración. Sí que es cierto que este punto en el RITE sí se revisó la anterior vez y no están puestos 20 y 26, están puestos 21 y 25. Pero bueno, veis que están en el rango que hemos comentado, ¿no? En el rango del 2. Entonces, lo primero que tendríamos es para una actividad de 1,2 MEP, una actividad ligera, sedentaria, el rango de temperatura sería 20 a 24 en invierno, 23 a 26 en verano. El resto de parámetros, que son los 4 que os he puesto aquí: las velocidades de corrientes de aire, la diferencia, la estratificación, la diferencia de temperatura en la vertical, la temperatura del suelo y la simetría de temperatura radiante, también nos pone unos valores. Aquí realmente lo que se establece más en el reglamento, que es volver a establecerse, son las velocidades de corrientes de aire, la velocidad media de corriente de aire. En estos casos sería categoría 2. Para categoría 2 nos movemos por debajo de 0,16 o hasta 0,16 en invierno y hasta 0,19 metros por segundo en verano, que lo veis ahí en la línea sombreada en azul. En el RITE actualmente tenemos lo que os pongo a la izquierda para instalaciones de mezcla, que son más del 90% de las instalaciones. Tenemos la temperatura interior entre 100 menos 0,07. Si ponemos una temperatura de 25 grados, ¿no? Pues tenemos 25 entre 100, 0,25 menos 0,07, 0,18. ¿no? Y para 26, que sería el límite que hemos establecido anteriormente, sería 0,19. Como veis, coincide esa velocidad máxima con el rango que hemos visto antes de temperaturas en la fórmula que nos aplica en el RITE. Entonces, esto es deciros que es una velocidad de aire, velocidad media, velocidad máxima de aire, pero en la media. Es decir, en función de que estemos teniendo mediciones, puede ser que alguna se nos vaya, porque sabéis que las velocidades en un sistema de mezcla, sobre todo, pues van fluctuando porque es un sistema turbulento, y la turbulencia es eso, la modificación de las temperaturas, la desviación de las medidas de velocidad, perdón, o de temperatura, de velocidad respecto de la media, ¿no? Entonces, 0,19 es la media. Bien. Bueno, el tema de asimetrías, diferencia de temperatura vertical, rango de temperatura del suelo, es algo que no se suele establecer en la normativa, pero también veis que son valores muy altos, ¿eh? Es decir, no se suele llegar en las instalaciones de mezcla de climatización, no son valores que normalmente cuando hacemos una selección de equipos, tanto los equipos de las unidades terminales como los equipos de difusión,
hablamos de diferencias de temperatura de 1 grado como máxima y aquí nos llevarían hasta 3, ¿no? O sea, aquí normalmente esto se cumple de sobra en los proyectos. Bueno, esa parte sería en cuanto a parámetros de confort, de temperatura y velocidad. Y ahora pasaríamos al siguiente punto del ambiente interior, que es la calidad de aire. En la calidad de aire establece tres posibilidades, tres acciones o tres estrategias, la norma, para conseguir esa calidad. Entonces, la primera es el control de la fuente contaminante, es decir, eliminar la fuente contaminante. No es un punto que luego se desarrolle en la norma. La norma no lo desarrolla. O sea, cuando habla de los requisitos de calidad de aire interior, establece esas tres acciones en ese orden de prioridad. El primero que sería controlar la fuente contaminante, eliminar esa fuente de contaminación. Segundo sería ventilar el local para eliminar el contaminante, pues diluyendo, ¿no?, con aire exterior y extrayendo aire del local al exterior. Y por último, con unos sistemas de purificación, limpieza, filtración del aire, que se habla en la parte 3 de la norma. O sea, aquí en esta parte 1 os encontraréis las tres estrategias y que solo se define la segunda, la de ventilación. Pero bueno, siempre está bien saber que lo primero es eliminar la parte de la fuente. Bien, entonces si nos vamos específicamente a la de ventilación, nos establece tres posibles sistemas de cálculo de la ventilación. Y aquí es donde es el primer punto que realmente esta norma es novedosa respecto del RITE anterior. Porque en el RITE anterior también teníamos tres sistemas, que era el de la calidad de aire percibida, sustancias individuales y caudales predefinidos, también como es aquí, pero en calidad de aire percibida, que a mi juicio es un título un poco confuso el que han utilizado aquí. En el anterior RITE no teníamos el tema de los decipoles, etcétera, no estábamos hablando de caudales, como es este caso. Entonces, en la norma nos establecen los tres sistemas y el primero de los cuales le llaman calidad de aire percibida y consiste en calcular el caudal de ventilación necesario para un local en función de dos factores. El factor de la ocupación, del número de personas, y el factor de la superficie del local. Entonces veis que hay una fórmula ahí arriba, que la fórmula se entiende de manera sencilla, que es el caudal total de ventilación será el número de personas por un valor, un factor de ventilación por persona. Yolanda, creo que hay algo en el chat que como que no se ve algo. ¿Se ve Sí. la presentación? Comenta Ángel, Ah. dice que se ve parámetros de ambiente a temperatura, no se ve calidad de aire. Ese es el comentario que tenemos. Ah, ¿y tú qué ves? Tienes que ver esto. Eso es. Ah, pues estamos viendo lo que está viendo el anterior. Igual es una refrescado. Sí. Vale. Pues igual es, Ángel, que no ha refrescado, que me suele pasar a mí. Que dice que lo están viendo todo correctamente. Vale. Bueno, pues sigo. Vale. Entonces, el caudal total de ventilación sería el número de personas por el valor por persona, más la superficie del local por el valor por el factor por metro cuadrado de ventilación. Y eso lo tendríamos que incorporar en función de la categoría que hemos visto, ¿no?, que queramos conseguir, de la categoría de edificio. Entonces, como veis, en la primera de las tablas nos pone el caudal por persona. Nosotros quisiéramos conseguir, aquí veis el porcentaje esperado de insatisfechos, en este caso el 15 sería 1. Yo creo que nosotros como mucho nos moveremos en el 2, ¿no? Pero bueno, estaremos entre el 1 y el 2. Y tenemos el caudal por persona 10 litros segundo para categoría 1 y 7 litros segundo para categoría 2. Categoría 4 es locales no ocupados, como pasaba anteriormente, ¿no? Entonces esa no se utilizará y se utilizaría 1, 2 o 3. Veis
que si recordáis, no os lo he puesto aquí, pero si recordáis de memoria la del RITE, es 20 litros segundo por persona, 12 litros segundo por persona, 8 litros segundo por persona. Salvo en el caso 2, básicamente esto es el doble, o sea, esta es la mitad de la del RITE actual, ¿no? Pero no, luego le tendríamos que sumar el factor de la superficie. Entonces, en esas mismas categorías nos establecen 3 niveles de edificios. Uno es muy poco contaminante, otro es poco contaminante, el otro es no poco contaminante. La verdad es que también aquí la descripción es un poquito confusa. Me imagino que por no poner poco contaminante, medio o muy contaminante, que sería más entendible. Bueno, si nos cogemos el del centro, el del poco contaminante, tenemos 1, 0,7, 0,4 y 0,3, que es el 10% es 10 veces menos que los valores para persona. ¿Con esto qué ocurre? Que si yo tengo una persona cada 10 metros cuadrados, estoy prácticamente, salvo en el 2, que es un poquito más, estoy en los valores actuales, pero sumando estos dos factores. Voy a pasar, si me dejáis. Esto es importante porque de la manera que tenemos hasta ahora, solo en función de las personas, pues si yo tengo un local que tiene mucha superficie y tiene pocas personas, puede estar poco ventilado, porque tiene un volumen muy grande y no estoy ventilando suficiente y no estoy garantizando que tengo la ventilación adecuada donde están las personas. De esta manera, si hacemos las dos sumas, saldrá un valor mayor de ventilación, aunque la ocupación siga siendo la misma, una ocupación de una persona cada 15 o 20 metros cuadrados, pero saldrá una ventilación mayor que nos ayudará a garantizar la calidad de aire. Y en locales en los cuales tengo una ocupación alta, pues porque sean salas de reuniones, etcétera, pues nos saldrá una ventilación menor, pero muy grande porque tengo mucha ocupación y será suficiente, ¿no? O sea, el cambio de criterio yo lo considero interesante. Además, nos resuelve la ventilación de espacios que no están ocupados de forma permanente, que de otra manera podríamos no ventilarlos o pensar que no hay que ventilarlos. En este caso, tenemos la categoría 4, que es para locales sin ocupación permanente, pero tenemos el valor por metro cuadrado, ¿no? Y si quisiéramos ver otra ventaja, aunque esta ya es más pequeña, ¿no? Pero es si nosotros estamos haciendo un sistema de ventilación, como vamos a ver luego, en función del CO2 o en función de la variación de personas o de calidad del interior por caudal variable, podemos utilizar el valor de la ventilación del local por superficie como valor mínimo de la ventilación y establecer ese valor como mínimo de ventilación y sumar el valor por ocupación como la parte de variabilidad de nuestro sistema. Pero eso no nos lo obligan, ¿eh? Eso es una idea que os brindo yo. Bien, esa sería la primera parte, que es la más diferente de lo que era el RITE. Y luego tenemos la segunda, que nos indica para calcular el caudal de ventilación, que es por las sustancias individuales. Aquí habla de sustancias individuales, es decir, no tendría por qué ser exclusivamente CO2 como está en el ejemplo, podrían ser volátiles o podrían ser otro tipo. Desde luego, si tenemos un problema, porque tenemos un foco de contaminación, pues porque tengamos algún problema concreto de formaldehído o de lo que sea, pues entonces tendremos que irnos a controlar esa sustancia, ¿no? Pero eso no suele ser lo habitual en lo que nosotros nos referimos y en lo que el RITE como reglamento de instalaciones térmicas en los edificios se ocupa. Eso ya, si tenemos un foco de contaminante serio, vamos a decir, pues que porque tenemos una fuente importante, pues ya es un tema de seguridad o de seguridad laboral y ya hay que garantizarlo de otra forma. Aquí nos deja hacerlo con sustancias individuales y el valor que nos pone como principal para hacerlo es el CO2, como ya nos hacía el RITE, ¿no? Entonces, nos pone otra vez la tabla con las 4 categorías, como las anteriores, y nos marca un valor de concentración de CO2 relativo al exterior, como pasa actualmente en el RITE, en función de los ppm. Bien, entonces tenemos 550, 800, 1350. Si os fijáis,
estos valores son mayores que la actual son 400, 500 y no me acuerdo la otra, o sea, son bastante mayores. Están calculados como la emisión, en función de la emisión de CO2 de las personas, suponiendo una persona cada 10 metros cuadrados. Y como he dicho antes, se puede utilizar para la definición del caudal variable en ventilación. Si yo quiero mantener, por ejemplo, en categoría 2, hasta 800 ppm más el exterior, estaríamos hablando de unos 1200 ppm, puedo establecer pues que el sistema no actúe hasta que no he llegado a 1000 y luego tener una rampa hasta que llega a los 1200 o eso ya es un ajuste que se puede hacer en cada instalación, ¿no? Y como he comentado antes, el caudal mínimo que podemos fijar el caudal mínimo de ventilación basado en la ventilación por superficie. Yo siempre, para todas estas cosas, he sido más amigo no sé si os vale el criterio, de definir el proyecto en función de un cálculo de caudales por persona o, como en el anterior, por persona y superficie, en cuanto a dimensionamiento de los sistemas, dimensionamiento de las unidades de tratamiento de aire, dimensionamiento de los sistemas de producción de energía, bombeos, etcétera, y luego, en función de estas exigencias de concentración de CO2, por ejemplo, establecer el cómo va a funcionar ese sistema. O sea, yo lo dimensiono con las ventilaciones acordes a las personas y a la superficie, pero luego lo opero de acuerdo a la calidad de aire que estoy midiendo en cada momento. Bien, y el último es el de caudales predefinidos, que es como volver a la situación actual y nos establecen dos posibilidades, es fijar unos por persona o fijar unos por metro cuadrado, pero no la suma, no como antes, sino sería o utilizamos el de persona o utilizamos el de superficie. Si os fijáis, el factor es exactamente el doble que en las tablas anteriores. Y tendríamos 20, 14, 8 y 5,5 o 2, 1,4, 0,8 y 5,5. Lo que se indica es que se coge uno de los dos para calcular, no se hace la suma de los productos. Y en el caso de que el proyecto incorpore que se tiene que trabajar con caudales predefinidos, incorpora la tabla en su conjunto, no dice cuál utilizar, se debe tomar el más alto en cada local, el más alto de los caudales calculados, o bien por ocupación o bien por metros cuadrados. Esto lo que nos lleva es a que volvemos a tener, pues, bueno, sí, en este caso tendríamos locales que podríamos, si nos fijamos en persona, pues podríamos tener locales poco ventilados o otros locales sobreventilados. O sea, a mí me gusta más la primera, pero eso es una opinión personal. Y esto realmente es un caso concreto de la primera, ¿no? O sea, yo creo que a la hora de definir el proyecto se puede ajustar más, afinar más, utilizando la calidad de aire percibida, ¿eh? Ese título que os he dicho que a mí por lo menos no me gusta demasiado. Vale, vamos a ver los otros tres y si queréis, si hay alguna pregunta, no hay por ahí, vale. Los otros tres parámetros ya entra mucho menos, o sea, el bloque gordo de la parte de parámetros ambiente interior es el de la ventilación, caudales de ventilación. Luego, para los que nos quedan de humedad, iluminación y ruido, son mucho menores la dedicación. Entonces, lo primero que choca en el de humedad es que se indica que no es necesaria para las actividades exclusivas de actividad humana. Es decir, si en ese edificio no hay un elemento que nos está generando humedad o que necesita unos parámetros muy específicos de humedad relativa, indica como que el control de humedad no es necesario. Yo particularmente pienso que eso dependerá de las condiciones que tenga tanto exteriores como interiores, más que si solo es actividad humana, ¿no? Y entonces lo que indica es que es necesaria en aquellos lugares que por otros motivos sea importante, como son edificios relacionados con la salud, pues, por ejemplo, pues indica, bueno, aquí abajo no pone, pero bueno, pues centros de salud, hospitales, etcétera, en museos o en procesos industriales. Y nos pone esta tabla para indicarnos
cuáles son los valores admisibles de humedad. Si os fijáis ya en la descripción del tipo de edificio, ya dice recintos en los que los criterios de humedad se establecen por la ocupación humana, recintos especiales pueden tener otros límites. Entonces nos dicen categoría 1 y 2, estaríamos en la 1, que sería la más restrictiva, estaríamos entre 30 y 50% de humedad. Actualmente todos tenemos en mente, creo, el 40 a 60, que siempre os he puesto una imagen de la parte de la zona óptima de humedad relativa en función de la proliferación de bacterias, virus, etcétera, para que veáis que siempre se ha hablado del rango de 40 a 60. Bueno, categoría 1 nos indica 30 a 50 y en la categoría 2 y 3 lo que va haciendo es ampliar ese rango. Tenemos dos Sí que es preguntas. cierto. Si quieres, ¿te interrumpo? Bueno, acabo las dos estas Vale, me y dices. miramos. Ok. Si hacemos entre 30 y 50, sí que es cierto que son valores para los rangos de temperaturas interiores normales, son valores que son sencillos de conseguir sin una humectación o una deshumectación, vamos a decir, activa con un sistema, ¿no? Pero así todo, pues hay zonas del centro de España, por ejemplo, por ejemplos, que los valores de humedad relativa en invierno sí van a poder requerir de humectación y si hay zonas costeras en las que van, costeras mediterráneas, por ejemplo, que es más probable que requieran de deshumidificación en verano, ¿no? O sea, no, yo no diría yo no diría que no hace falta, yo lo que diría es establecer el rango en la que yo quiero trabajar y entonces ver que nuestro sistema es capaz de establecerlo. Y hablar de 25% de humedad relativa admisible para una categoría 2 a mí me parece muy baja, pero bueno, eso eh, es lo que se aparece en la norma. También hay una limitación. Adicionalmente, se recomienda limitar a 12 gramos por kilogramo, pero es que 12 gramos por kilogramo con las temperaturas de diseño interiores, pues nos da valores ya muy altos de humedad relativa. Cuando estamos hablando de, de los valores habituales de 25-50, no 25 grados, 50% de humedad relativa, ahora os lo digo de memoria, pero estamos hablando siempre en el rango de 9,5 a 11 gramos por kilo, o sí. Vale. En cuanto a iluminación, ¿Te hago termino la con dos. pregunta? O no sé. No, no, Vale. termino Vale, que pensaba que querías que en esta son solo dos diapositiva. diapositivas. Vale. En iluminación solo indica que sea adecuada a las actividades a realizar y preferiblemente que se utilice luz diurna. Y luego hace mención para el diseño de sistemas de iluminación, acudir a otra norma externa a ella, ¿no? La 12464. Nos establece una serie de exigencias en luxes, de 300 a 500 luxes en función del tipo de actividad, oficinas o aulas y luego ya lo que serían polideportivos, gimnasios, piscinas, etcétera, en colegios. Y para terminar, y ahora vemos un poco las preguntas, en el ruido nos establece que esto sí que es algo que aparece, es como el Guadiana, aparece y desaparece de la normativa, las tablas de presión sonora, ¿no? en el puesto de trabajo o en el puesto donde se desarrolla la actividad. Bueno, pues nos pone una limitación de nivel acústico continuo equivalente, bueno, lo que podríamos determinar como una presión sonora en la zona ocupada, en función del tipo de edificio y del tipo de local dentro de ese edificio. Se indica que ese ruido tiene que ser ruido que tenga origen en las instalaciones de ventilación. Bueno, pues si no tiene origen en las instalaciones de ventilación, pues no lo podremos quitar con el sistema de ventilación. O sea, no habremos añadido, ¿no? Pues, y que se puede superar ese valor que se establece en la tabla que tenéis a la derecha, se puede superar entre 5 y 10 decibelios en un periodo corto, no establece cuánto es un periodo corto, si el sistema se puede operar por el usuario. Es decir, si yo tengo un sistema, imaginaos que tengo un sistema en el cual el caudal de aire del fan coil o de la unidad de expansión directa aumenta el caudal si
se me desvía la consigna, y me va a una velocidad alta de giro del ventilador para darme un caudal adicional. Yo puedo estar por encima de ese valor, es decir, si yo estoy limitado a 40 decibelios, puedo estar en 45 decibelios en ese valor, siempre y cuando el usuario pueda ir al mando y ponerlo en velocidad media y quitarle la velocidad alta. Es decir, si el usuario, no estamos hablando del operador de mantenimiento, si el usuario puede acceder al sistema y manejarlo, se puede definir el sistema superando los valores de presión sonora que aparecen en la tabla de 5 a 10 decibelios. Vale, y como aquí ya pasaríamos ahora a la eficiencia, ahora sí, dice Yolanda la Vale. pregunta. Sí, en 2 diapositivas anteriores nos pregunta Josécho, ¿las categorías 1 a 4 son equivalentes o equiparables a las IDA 1 a IDA 3? Yo creo que sí, pero no te diría porque podemos ir viendo que las categorías son un poco liosas porque si voy viendo para atrás a la de las temperaturas, aquí veis categoría 1, 2 y 3, veis la categoría en función del porcentaje de insatisfechos, me aparecía 1, 2, 3, 4, me aparecía de 6 hasta 25, 6, 10, 15, 25, y luego cuando he ido a, no, a otra anterior, aparece, ay, que no lo he soñado, que lo he visto. Aquí, 1, 2, 3, 4, tengo el de insatisfechos 15, 20, 30, 40, con lo cual es bastante lioso llamar de la misma manera a las cosas y que signifiquen distinto. Yo, como nace de las mismas normas, yo sí diría que estas categorías en cuanto a calidad del interior son las equivalentes a las IDA 1 a IDA 4. Y también, sinceramente, porque si, como os he dicho antes, si yo pongo una persona cada 10 metros cuadrados, llego a los mismos valores actuales, ¿no? de la 13779, porque vuelvo a los valores que os he comentado antes, ¿no? De que tenéis de 20, en este caso es 12, pero bueno, aquí sería 14, pero iría a 20, 14, 8 y 5, que son las que tenemos de la 13779. Y así. Yo, estas categorías que hemos hablado antes en ventilación, las equivaldría a IDA 1 a IDA 4. Luego también Sara Caballero nos dice, para justificar la ventilación entonces, ¿hay que utilizar esta norma o se pueden seguir utilizando los caudales del método simplificado del RITE? No le queda claro. Ahora mismo, a día de hoy, lo que se te va a exigir es el del RITE. Entonces, esta norma, como he comentado antes, es una norma que se quiere homogeneizar o armonizar con la Unión Europea y que lo que busca es establecer unos requisitos de parámetros iguales o al mismo que sea el mismo sistema para todos los países. Pero el RITE todavía no está modificado. Es decir, el RITE incorporará seguramente esta norma para establecer los nuevos cálculos de caudales de ventilación. Pero hoy en día, a día de hoy, con los caudales del método simplificado del RITE es suficiente. Y es más, cuando el RITE lo incorpore, nos podremos ir a la parte de factores, espera, como lo hemos llamado, vamos para atrás, iremos aquí a los caudales predefinidos, que lo tenéis aquí, de la tabla B10, y ves que es muy similar. O sea, si me cojo la columna central de la tabla B10, es la columna del RITE, prácticamente. O sea que ahora mismo, con cumplir la del RITE, es lo que se os va a pedir. Yo lo que os quiero, o lo que nosotros queremos avanzar es, pues, las modificaciones que pueden venir. ¿Cuándo se estima que se incorpore esta norma? Esa es una buena pregunta, porque en teoría era en 2018. Entonces, 2018 se retrasó que estaba prácticamente, había un borrador ya hecho, se retrasó para 2020. En 2020 nos vino la pandemia nos ha paralizado a todos y
el año pasado en verano se modificó el RITE en lo que era más contradictorio, sobre todo con la parte de las ERP, de las directivas de equipos que utilizan energía, y quedó esto abierto. O sea, yo en teoría, si me dices, tenía que haber sido ayer. Puede que sea este año, pues podría ser que fuera este mismo año que saliera. Luego otra cosilla, ¿cómo se dictamina si el edificio es muy poco contaminante o no Vale. poco contaminante? Hay unos ejemplos en el anexo B, que no me he subido las carpetas aquí, en los cuales, en función de la emisión de volátiles, te dan una idea de cómo indicar cuál es el grado de contaminación del edificio. Es decir, se basan básicamente en el tema de volátiles. Y los volátiles ahí, pues, es por el tema de los acabados, la construcción, los muebles, moquetas, etcétera, que haya adhesivos que haya en el edificio. Entonces, ahí sí os dan una serie de rangos en los cuales, en función de esas emisiones de volátiles, se establece si es muy poco, poco o nada poco o no poco contaminante. ¿Mm? Vale, vale. Entonces, bueno, pues pasamos a la otra parte, que al final yo siempre me enrollo y ahora era la hora de acabar casi y vamos con la mitad de la segunda parte. Son los requisitos de eficiencia. En los requisitos de eficiencia nos marcan estos 6: la clasificación del aire, el equilibrado de caudales de diseño, la potencia específica del ventilador, recuperadores de calor, filtración del aire y fugas. Entonces, también como antes, hay dos en los cuales se hace mucho hincapié, que es la parte de potencia específica del ventilador y la parte de filtración, y en el resto es más descriptiva y no se hace tanta fuerza, ¿no?, en la norma. Bueno, nos establece la zona ocupada. No quiero entrar mucho aquí porque al final todos conocéis lo que es la zona ocupada. La única variación con la anterior es que hemos crecido y que antes era hasta 1,70 metros de altura, ahora es 1,80, y que en la parte inferior se considera zona ocupada a partir de 5 centímetros de altura, y antes era a partir de 10 centímetros. Lo demás queda igual que en la zona ocupada anterior. Luego se hace la clasificación de aire, también, que ya existía de antes, ¿no? La clasificación de los aires de extracción, esos que tenéis ahí, ETA, EA, SET, SE, esos son de extracción, bueno, en función de dónde vengan, si viene de locales no ocupados o si viene de locales ocupados, pero bueno, al final es aire que se extrae y se expulsa al exterior. El aire exterior, el ODA, y el aire de impulsión. Este es un parámetro o una clasificación importante, porque la norma va a hacer un cambio. Nos vamos a mover de las condiciones de aire interior, pero se va a referir todo ahora a las condiciones de aire de impulsión. Y luego el aire interior. El aire exterior se queda con el ODA 1 o ODA 3, como las últimas normas. Tenéis aquí. Y el aire de impulsión aparece con 3 categorías, sub 1 a sub 5. Lo he puesto sub 1 a sub 5, es lo que se ha recogido en la norma, en la traducción de la norma. Igual veis alguna tabla por ahí, porque hay una duda si poner sub o poner imp, de impulsión, ¿no? Porque sub viene de supply, de impulsión en inglés, pero yo creo que se quedará en sub, para que todo tenga homogeneidad. Entonces, aparecen pues esos 5 valores de calidad de aire de impulsión. Esto, antes de pasar, es importante porque luego nos establecen las características de filtraciones, etcétera, pues empiezan a aparecer no en función del aire interior, del IDA, sino en función del aire de impulsión. En el apartado que se llama así, equilibrado de caudales de aire, yo iba muy contento, porque yo iba diciendo, hombre, pues a mí por fin vamos a tener a una norma que nos refleje
que los caudales de aire se tienen que medir, sobre todo los de ventilación, y se tienen que equilibrar para garantizar las condiciones de ventilación en todos los locales, ¿no? Pues me llevé un chasco porque no tiene nada que ver con eso. O sea, realmente ese apartado de la norma no habla de equilibrar los caudales de aire, aunque se titula así. Ese apartado de la norma habla de equilibrio de presiones, de si un local tiene que estar en depresión o tiene que estar en equipresión, es decir, presión relativa a cero con los locales adyacentes, o tiene que estar en sobrepresión respecto de los locales adyacentes. Y establece 5 niveles, ¿no? 2 de depresión, el AB1 y AB2, la equipresión AB3 y 2 de sobrepresión, AB4 y AB5. En función de lo que tengas que proteger en esos lugares, ¿no? Pues, por ejemplo, por los baños en depresión, las zonas que estén ocupadas en sobrepresión, etc. El caso es que, a mi juicio, una de las cosas que hace relativamente errónea, no voy a decir mal, errónea, es que lo establece como factores. Y los factores no son valores que mantengan o no una depresión y una sobrepresión en un parámetro, en un valor, en una consigna. Es decir, si yo tengo en el mismo local, yo puedo impulsar 1000 y extraer 900, o puedo impulsar 2000 y extraer 1800, y el nivel de sobrepresión es absolutamente distinto, aunque el factor sea el mismo. O sea, si yo quisiera fijar el nivel de presión y sobrepresión, hablaría de pascales y no hablaría de factores por caudal, ¿no? Pero bueno, como no estamos hablando de una norma de salas blancas, ni estamos hablando de una norma de laboratorio, estamos hablando de una norma de edificación en general, pues bueno, se puede entender un poco la idea, pero que si vais a hacer un proyecto y tenéis que establecer unos valores de sobrepresión o de depresión, hacedlo en función de las diferencias de presiones. En pascales, no lo hagáis en función de un porcentaje de extracción un porcentaje de extracción sobre el caudal de impulsión. Bueno, una vez dicho esto, aquí no habla mucho más. Y en potencia específica del ventilador, es curioso porque la norma hace toda una mención a lo que es el SFP, a cómo se calcula los distintos SFPs, pero luego el resumen es que volvemos a lo mismo, ¿no? A establecer unos valores máximos de SFP y ya está. Pero bueno, alguna cosita cambia que es interesante saber. Por un lado, nos establece que el rendimiento tiene que tener en cuenta todo el consumo. Es decir, no tengo que coger solo la potencia que me dice el fabricante del ventilador que da el ventilador, sino que tengo que tener el consumo eléctrico, la potencia eléctrica desde que yo enchufo el equipo. Es decir, ahí yo tengo el ventilador, pero también tengo el motor con su rendimiento, y también tengo, en su caso, si lo hubiera, el variador con su rendimiento. La diferencia de esas cosas, pues puede ser que estemos hablando de estar en entornos de un 10 a un 15% más de consumo que respecto el ventilador aislado. Es decir, que para calcular el SFP tengo que calcular desde que yo conecto al equipo, es decir, desde que conecto al variador, que luego va al motor, que luego va al ventilador. Por otro lado, me recoge, que lo veremos luego, me recoge una serie de circunstancias en las cuales ese SFP lo puedo mayorar, porque tengo elementos adicionales que me permiten mayorar el valor máximo que me fije. Y me establece me habla de 3 SFPs distintos. El SFP, lo voy a pasar aquí, el SFP del interno, filtros y recuperador, el SFP complementario, secciones del tratamiento de ese aire de ventilación, y el SFP externo, que es el SFP de la presión disponible. Si lo veis aquí en este equipo, pues el SFP interno sería el de esta sección que está sombreada, que tenemos 2 filtros, 2 ventiladores y un recuperador. Bien, que sepáis que ese es el SFP que nos exigen a todos los fabricantes indicar en los equipos dentro de la ERP de 2018, de la parte de la directiva de equipos que utilizan energía, ¿no?
Entonces, ahí, porque ahí veréis en nuestras fichas técnicas de cualquier fabricante que igual el SFP real del equipo será 1300, 1400, 1800 vatios por metro cúbico segundo, pero en las fichas veréis 400, 500, 375, lo que sea. Es porque se hace referencia solo, exclusivamente a la energía necesaria para esta sección que está sombreada. Luego después tendríamos el de las secciones añadidas, que sería, pues, por ejemplo, aquí las dos baterías, calefacción y refrigeración, y el filtro final. Eso estaría fuera de ese primer SFP. Y el último SFP, que sería el de la presión disponible necesaria para vencer todas las pérdidas de carga de la instalación. Bien. Entonces, al final, no nos fijan un valor como hace la RP, que nos fija un valor para el SFP interno máximo, sino que nos fijan el SFP completo, un valor máximo. Lo tenéis aquí en esta tabla. Antes teníamos solo de 1 hasta 4, ahora tenemos de 0 hasta 7. Y esto ya sí está recogido en el RITE. Esto es una de las cosas que en la última modificación se incorporó. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues que si veis esta tabla de aquí abajo, hay componentes que nos permiten aumentar esos valores. Por ejemplo, tenéis una etapa de filtro mecánico complementario. Es decir, si yo tengo un segundo filtro, que veis aquí, F7 impulsión o M5 para expulsión, que no está considerado porque en los otros filtros, es un filtro adicional, yo puedo aumentar en 300 vatios por metro cúbico segundo el SFP. O si tengo un filtro absoluto, o si tengo un filtro de gas, estos son los filtros de carbono activo, tengo 300 pascales adicionales, o si tengo un recuperador de calor de clase H2 o H1. Y aquí os pongo la tabla 6 de la norma 13053. Ya, los recuperadores de calor de clase H1 son aquellos que tienen más del 71% de rendimiento, los de clase H2 son los que tienen más del 64% de rendimiento. Como ya la RP nos obliga a poner recuperadores de más de 68 o de 73% de rendimiento, según el tipo, pues estos 300 vatios por metro cúbico segundo ya se lo podemos sumar, porque el equipo va a tenerlo. En el caso de equipo de ventilación, que está obligado a tener recuperación de calor. Si estamos hablando de un equipo de recirculación o un equipo industrial, en ese caso no. Vale. Bien. Bueno, pues aquí lo mismo que os he dicho ahora, y al final, ¿qué es lo que recogerá el RITE? Pues el RITE, bueno, que lo recoge ya, porque esto ya lo modificó el año pasado, pues el RITE lo que recoge es de todas estas tablas que hemos dicho, de estas tres tablas, pues se va y dice, pues el SFP que tiene que cumplir el ventilador, pues si es en el aire de impulsión y es un sistema de acondicionamiento de aire, tendrá que estar en SFP4, están movidos, cuidado, pues hay que mover un espacio para abajo. Sería SFP4. SFP4 tiene que ser menor que 2000 vatios por metro cúbico segundo, pero si tengo un filtro mecánico complementario son 300 y si tengo el recuperador de calor H2, H1 son 300, serían 600, sería igual o menor que 2600 vatios por metro cúbico segundo. Y si es en el de extracción, SFP3 sería menos de 1250 si tengo lo mismo, un recuperador de calor, y si tengo, porque también pasa por el aire de extracción, obviamente, y si tengo un filtro adicional, imaginaos que en este caso no tengo filtro adicional, solo tengo el recuperador de calor, pues sería 1550 en lugar de los 1250. Bien, en cuanto al recuperador de calor, hay una frase que me la he puesto aquí, porque también como antes os he contado que me había llevado un chasco, ¿no? Con el equilibrado, pues con este también. Porque la primera, casi del primer párrafo, pone la calidad de la recuperación de calor se determina en función de la relación de temperatura y de la energía eléctrica consumida, en base a pérdidas de presión y el consumo de energía auxiliar, por ejemplo, bombas. Entonces, es curioso porque dice el reglamento, que tiene todo el sentido, que la recuperación de calor debería tener en cuenta el coste energético de tener la recuperación de calor. Es decir, yo para recuperar calor pongo un equipo y ese equipo, si es de placas o rotativo, genera unas pérdidas de carga adicionales que tienen que vencer los ventiladores. Si es de baterías, genera las pérdidas de carga que tienen que vencer los ventiladores y además genera un movimiento con una bomba, ¿no? Entonces,
que no tendría, costes energéticos que no tendría si no estoy recuperando y que entiende que hay que ponerlo dentro de la ecuación. Es decir, yo tendría que ver cuánta energía he recuperado, llevarlo a energía primaria y tendría que ver cuánta energía he consumido solo por tener que recuperar y llevar la energía primaria y hacer el cálculo. Esto sería muy interesante para aplicarlo en localidades de climatología moderada, como por ejemplo pueden ser Canarias, que siempre se ha hablado, ¿no? Canarias está entre 18 y 23 o 24 grados todo el año. Si ponemos esto, podríamos llegar a la conclusión de que lo mejor es no recuperar. O localidades con factores latentes elevados, no lo sé, pues yo que sé, un Alicante o Valencia, Castellón, que puede ser que solo se hace en función de la temperatura y yo no recupere suficiente si pongo un sistema sensible y que la manera de recuperar energía sea poner un sistema de recuperación latente, no de recuperación sensible. Y las recuperaciones, perdón, está mal escrito, esto es round. Recuperaciones round a round de baterías. La mayoría de las recuperaciones de baterías, si están bien dimensionadas, son baterías enormes, de más de 12 filas o de más de 10 filas, hasta 12 filas de paso de aire, con pérdidas de carga enormes, que seguramente si le aplicamos, y además con rendimientos de recuperación muy bajos. Entonces, si aplicamos ese balance de entre la energía que he tenido que poner para disponer de esa recuperación y lo recuperado, podríamos llegar a la paradoja de que no he recuperado energía. Bueno, pero una vez dicho todo esto, lo dice como en una primera descripción, pero luego no, después de eso no hace nada y lo que indica en la norma es que se tiene que cumplir lo que diga la RP. La norma no recoge valores mínimos de rendimiento, dice que es la RP, e indica que la recuperación es solo sensible y que los recuperadores no hay que usar recuperadores rotativos si hay ocupantes delicados por el tema de la recirculación del bypass y que para evitar ese bypass en la medida de lo posible la presión del aire exterior sea superior a la presión del aire de expulsión para que en caso de haber fugas, pues esas fugas vayan del de impulsión al de extracción. Bueno, aquí tenéis. Esta parte de aquí que os quiero indicar, esta diapositiva, igual tenía que haberlo puesto yo esta diapositiva no es de la norma. Esta diapositiva os la pongo aquí como un plus. Son los puntos en los que está el grupo de trabajo europeo que está desarrollando la nueva versión de la RP, los criterios que están ahora en discusión. No significa que se vayan a incorporar, están en discusión. Pues una de las cosas que están en discusión es incorporar una exigencia latente, o sea, no solamente un porcentaje sensible, sino también de latente, en función de las condiciones del aire exterior. Modificar las exigencias de rendimiento y SFP que se pida en función de las horas de operación y las condiciones externas e internas. Es decir, si las condiciones son las de Canarias, que decíamos, exigir menos rendimiento o no exigirlo de recuperación, y en función de las horas de operación, si es una instalación que va a trabajar muy pocas horas, pues darle la posibilidad de que tenga SFPs más altos que si va a trabajar muchas horas. Pues, definir un consumo energético máximo para filtros de aire. Eso nos llevará a trabajar con filtros que tengan mayores superficies, es decir, pues en vez de trabajar con paneles, trabajar con bolsas o trabajar con plissé, o a trabajar con mayores secciones y que la velocidad de paso sea menor. Definir un bonus de SFP en función del control de la unidad, yo esto lo veo muy, muy coherente, es decir, el SFP ahora es el SFP de la foto, o sea, yo tengo este consumo, este caudal máximo, ¿no? O nominal, como el queráis llamar, y en estas condiciones de utilización de demanda máxima del edificio. Pero si yo voy a trabajar con un caudal variable acorde a la demanda del edificio o acorde de la demanda de calidad de aire del edificio, pues si yo tengo un tipo de control que me incorpora sensores de calidad de aire, que me baja y en función de mi control voy trabajando con una variación de caudal, me puede dejar un bonus adicional, pues dice, si tú trabajas con variación de velocidad y control de calidad de aire en el local y con unidades de VAV en finales en los locales, pues te dejo consumir más, o sea, que tu SFP sea más alto, porque el SFP, vamos a decir, estacional será más bajo porque trabajarás en caudal variable.
y establecer un criterio límite que ahora no hay de fugas de aire en envolvente, no hay en la ERP, si lo tenemos en otras normas, y en los sistemas de recuperación. Bueno, me he pasado mucho, ¿no? Bueno, voy a hacer un poquito más rápido. La filtración de aire, el problema que tiene esta norma, la 16890, es que cuando se publicó todavía no se había, perdón, la que tenemos ahora, la 16798, cuando se publicó no se había cambiado la 16890 de la 779. Entonces, todo lo que tiene referencia es a la clasificación anterior de los filtros, M5, M6, F7, F9, etcétera. Entonces, ya es obsoleta en ese sentido, o sea, ya tendría que modificarse a la nueva clasificación de filtros, ¿no? Y irse a la clasificación por tamaños de partícula. Entonces, todo lo que hace mención a la eficacia de filtración mínima basada en la suma de las eficacias de los filtros en serie, etcétera, no es aplicable directamente como antes. Antes era aplicable directamente porque los filtros se clasificaban con la misma tamaño de partícula, 0,4 micras. En cambio, ahora, como tenemos distintas clasificaciones para distintos tamaños de partícula, pues no es tan sencillo hacerlo. Entonces, a ver cómo lo actualizan. Y habla de la necesidad de filtros de gases cuando la contaminación externa en gases es alta. En eso se relaciona con los filtros de carbono activo. Bueno, aquí esta tabla no es de la norma, esta tabla es de la Asociación de Fabricantes de Ventilación Europea, que sería una equivalencia para esta tabla que indicaba aquí la norma, la tabla 16, pues ponerla con las clasificaciones, nuevas de la 16.890. En cuanto a la contaminación por gases, pues indicaros que los filtros de gases no funcionan igual para todas las sustancias. Entonces, hay veces que en función de qué estamos queriendo eliminar, pues nos van a dar un buen servicio o no. Es decir, si estamos hablando de derivados de gasolina, de aromáticos como son los fenoles, los ciclohexanos, etcétera, nos van a funcionar muy bien, hasta un 40% de reducción de las partículas, y podría poner dos etapas y tendría el 60, etcétera. Pero tengo otros elementos como antes comentaba, el formaldehído, amoníaco, evaporaciones de GLP, etcétera, aluros, que pues la eficacia es entre un 2 y un 5% y que va a ser muy baja. Entonces tendríamos que ver cuándo realmente nos aporta y nos vamos a poder hacer algo y cuándo no. Si queréis más información, pues eso ya podemos hacer un webinar al respecto. Bueno, con todo ello, pues lo que nos indican es, como os he dicho antes, en función, esto para mí es incorrecto, pero eso es para mí. Como he dicho, también mezclo aquí mis opiniones. Nos establecen los factores de calidad de aire no en función del local donde estamos desarrollando la actividad, sino en función de la calidad de aire de impulsión. Yo creo que deberíamos garantizar el local, no la impulsión. Pero bueno, eso es ahora mismo la norma nos establece los valores de calidad que tiene que tener el aire en impulsión, ¿no? Para eso nos establece 5 clases de impulsión. Eso es un factor sobre los límites de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a partículas, ¿no? Entonces, aquí os he puesto las directrices de la OMS para que podáis verla, pues a lo que se refiere, y esto es lo que nos pediría para el aire de impulsión. Yo pienso que esto debería ser para el aire interior, porque yo puedo eliminar esto, pero puedo tener, mi foco puede estar en el local, no en el exterior o no exclusivamente en la impulsión, ¿no? Bien, y para terminar, las fugas en sistemas de ventilación, solo indicaros que los sistemas de recuperación pues tienen fugas a través de los elementos, pero, por ejemplo, lo más discutido, que siempre es el recuperador rotativo, tenemos 3 tipos de fuga distintos. Tengo la fuga de aire que va a través de la rueda que está rotando y poniendo los dos flujos de aire en contacto. Tengo la fuga estructural de cuando, incluso a rueda parada, de que yo
tengo recovecos, por mucho que ponga juntas, etcétera, que me puede pasar por diferencia de presión aire de un lado a otro, aunque la rueda esté parada. Y luego tengo una tercera fuga que es menos problemática, que son fugas de aire que no recuperan, son bypasses que no recuperan, pero que pasan en el mismo flujo, es decir, de flujo de extracción a flujo de extracción, flujo de impulsión a flujo de impulsión. Eso en cuanto a peligrosidad para partículas no hay problema, pero hay que tenerlo en cuenta. Y con esto lo que os quiero decir es que por mucho que paremos la rueda, no significa que no vaya a haber fugas. Si paramos la rueda, lo que estamos haciendo es eliminar la parte más importante, probablemente, ¿no? De las fugas, que es la que llega a través de la rueda, pero no es la única. Entonces, ¿qué se puede hacer para eliminarlo? Pues es colocar los ventiladores de manera que yo tenga un equilibrio de presiones mejor en los dos en la parte del recuperador, de manera que si yo tengo fuga, esa fuga me vaya de la impulsión a la extracción y no me vaya, como suele pasar en muchos casos por la disposición de ventiladores, de la extracción a la impulsión. Nos establece un nivel de fugas del envolvente L2 según la 1886, las fugas de derivación del filtro que le correspondan según la 1886 también, sabéis que se clasifican F6, F7, F8, F9, ¿no? Pues en función de lo que necesiten. Y en redes de conductos nos pide una clase mínima B, recomendando una clase C. Eso lo podéis. Vale. Y una consideración adicional, la eficiencia de la ventilación también se puede utilizar como factor para el cálculo de la ventilación, porque en función del sistema que utilicemos, puede ser que, de difusión de aire me refiero, puede ser que ese caudal de ventilación garanticemos que esté más en la zona ocupada o no. En ese sentido, tenemos tenemos unos sistemas de mezcla, por ejemplo, que si están bien dimensionados, la eficiencia de ventilación será 1, que lo que hace es repartir por todo el local y eso sería utilizar las tablas anteriores, pero por ejemplo, si utilizamos una difusión por desplazamiento en la zona inferior, donde está la zona ocupada, pues me puede dar valores de 1,2 o 1,4 de eficiencia de ventilación, con lo cual podré, veis aquí en la fórmula, el caudal de aire exterior, o sea, el caudal de ventilación dividido la eficiencia de ventilación. Entonces, lo puedo dividir y trabajar con menos caudal de ventilación porque estoy garantizando que el caudal de ventilación lo estoy dejando en el local, en la zona donde está realizándose la actividad. Y perdonadme, pero al final me he pasado mucho tiempo, pero si habéis estado ahí hasta el final, pues espero que haya sido interesante, pero he querido terminarla, aunque luego la vais a poder tener a través del MyTrox, ¿no? Y lo Sí, os tenéis lo ahí. acabo de poner en el chat, os acabo de dejar también el enlace como condición para poder acceder a la grabación de esta formación y a la presentación de Javier. Hay que estar registrados en MyTrox, ¿vale? Ahí tenéis el enlace directo donde colgaremos dentro de un ratito esta presentación y la grabación del seminario. Eh, si os parece, dejamos la formación del día aquí. Nos hemos excedido un pelín, pero bueno, si tenéis cualquier duda, podéis escribirnos tanto a Javier como a mí y os trataremos de dar respuesta a las posibles preguntas que tengáis. Por lo demás, muchísimas gracias y os esperamos en la sesión 2 la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.